Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cómo están sus finanzas y nos permitirá conocer y comparar cómo está el sistema con relación a los países de la región. Nos acompaña el exgerente de la ENE, don Salomón Ordóñez. Ingeniero, qué placer saludarle. No en las mejores circunstancias para usted que conoce la estatal eléctrica. Feliz noche. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por invitarme al banquillo y definitivamente poder aclarar un poco la situación. Es una crisis que yo diría que no tiene precedente en la existencia del ENE. Sí, ¿por qué me dice que es una crisis sin precedentes? Porque históricamente si nos vamos a inicios del presente siglo, que ya son más de 2 décadas, venían funcionando bien. Yo recuerdo de la administración del presidente Reina Idiáquez, que se criticó mucho por algunas acciones, pero ahí en la administración del doctor Reina y del ingeniero Flores, la gerencia del ENE mantuvo ese superávit que también le hizo a las finanzas públicas. Sí, y yo le agregaría a usted que fue precisamente el gobierno de don Carlos Roberto Reina que consiguió reducir al mínimo los racionamientos. Acuérdese que cuando entró el gobierno del doctor Reina, estábamos un 50% de abastecimiento en todo el país. Y en un año y medio, con el apoyo del presidente y del gerente, los técnicos en ese momento del ENE, que éramos nosotros, conseguimos reducir el racionamiento. Y obviamente se pasó a trabajar en los temas de mora y reducción de pérdidas. Y ahí vemos pues que ya entrando al gobierno de don Carlos Flores y durante el gobierno de don Carlos Flores se maneja muy bien el tema de pérdidas y conseguimos exitosamente llegar a un 18% al final del año 2001. Eso fue una excelente experiencia y demuestra pues que sí hay suficiente capacidad en Honduras para poder resolver estos temas y mantener la empresa sana cuando se trabaja en forma ordenada y sin politizar tanto el ambiente. Elemento fundamental también, politización. ¿Qué ha pasado en el transcurso de las otras administraciones? Porque hoy prácticamente estamos con la soga al cuello, y digo estamos porque tiene una implicación de todo el aparato estatal con una repercusión en el abonado, con el riesgo incluso de seguir aumentando ese déficit que año con año está generando la estatal eléctrica. Sí, siguiendo su comentario de la politización, yo quisiera aclarar que no solo es que puedan haber personas que vienen recomendadas por ser políticos, por estar involucrados en la política, sino porque estas personas no necesariamente tienen la capacidad y a veces ni siquiera tienen la voluntad, quienes están más preocupados en agradecerle al diputado o al presidente del turno que los nombró, en cumplir cosas que no necesariamente son las mejores. Y todavía más penalizante el hecho de que no se tomen las decisiones adecuadas, que ni siquiera se han tomado las decisiones que se pudieron haber tomado y que desembarcan hoy en lo que estamos viviendo y que yo la llamo la mayor crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desde que fue creada en 1957. Pasa por una privatización, por venderla, por reformar la estructura, cómo ha operado la estatal eléctrica, una recuperación, o estas propuestas que hemos escuchado en los últimos días, es más de lo mismo, ingeniero. Bueno, usted lo dijo bien, el tamaño del problema es bastante grande. De hecho, está afectando ya el PIB. Por lo tanto, ya no solo está afectando a los actores del mercado de energía eléctrica, sino que está afectando a todo el país.
y lo va a seguir afectando porque es una bola de nieve que hay que pararla de alguna manera. Hay mil maneras de poder entrar a resolver problemas, pero nosotros no creo que tengamos que inventar muchas cosas nuevas. El tema de pérdidas, por ejemplo, definitivamente nosotros, los hondureños, hemos probado saber hacer eso. Usted lo vio, ocurrió, como le digo, en el periodo del 1995 al 2001 y volvió a ocurrir en el 2008, cuando un gerente, una gerente, perdón, dedicada, consigue bajar las pérdidas de nuevo el 21. Y después de esa fecha se pierde totalmente el cuidado de eso. Entonces, yo sí creo que hay soluciones y pasa primero por resolver el tema de las pérdidas. La decisión, que es lo que está en discusión en este momento en el Congreso, aparentemente, lo que busca es focalizar los problemas. Porque el tema de pérdidas va más dirigido o está concentrado en lo que son los sistemas de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas públicos de producción de energía y de transmisión de energía son sistemas que relativamente son sanos financieramente y que se pueden sostener con el Estado de Honduras. No es necesario privatizar, sino que sencillamente mejorar sus gerencias, porque sí, ahí también ha fallado el gerenciamiento, y además en algún momento habrá que apoyarles con la capitalización de fondos que pueden ir del Estado, pero nosotros no vemos la necesidad hasta este momento de privatizar áreas como generación del Estado de Honduras y transmisión. Transmisión es muy importante porque estratégicamente el gobierno puede controlar todo el mercado a través de la transmisión. Es un elemento, es un brazo regulador del Estado y normalmente en cualquier proceso incluso de privatización en otras partes del mundo, el Estado se conserva el derecho de ejercer eso. Y en el caso de generación, si usted mira nuestras plantas históricamente, Cajón, Cañaveral, Río Lindo, incluso el Níspero, y ahora pues Patuca, pero históricamente los anteriores, son más viejos, han sido plantas muy eficientes, muy efectivas, con un personal capacitado que puede operar estas plantas. Ahí nosotros no vemos necesidad de privatizar. Es importante que también entienda que de todas maneras en el país están instalados unos 2.700 megavatios de capacidad, ya sea renovable o no renovable, y de esos 2.700, de todas maneras ya el 91%, ya el 80% está siendo operado por el sector privado. Entonces, no se ve necesidad de privatizar eso. Ahora, hay que focalizarnos en el tema de distribución. Y ahí sí tenemos que nosotros ver cuáles son las soluciones. En este momento, la decisión es una manera de ir focalizando el problema, pero ya distribución sí requiere medidas mayores, porque ese es el que se está llevando de encuentro a todo el sector y en eso sí vamos a tener que hablar más profundamente en cambios de cómo se va a hacer la siguiente etapa de la manera de distribución, en sustitución probablemente de la tercerización, que es lo que ha ocurrido con la empresa EEH. Sí, este punto es fundamental porque es uno de los apartes que tiene este cambio que se discute en el Congreso Nacional y es ese traslado de proyectos que usted ya me lo señalaba y que ahora incluimos a Patuca, los ha manejado el Estado como tal y la propuesta va para que pasen a la NE y de repente, conociendo cómo han sido las últimas administraciones, que se vive y se ejecutan acciones bajo un desorden, pueden terminar en manos de privados y es ahí donde se han encendido las alarmas, ingeniero Ordóñez. Y es bien que se hayan encendido las alarmas. Estos decretos deben ser discutidos ampliamente. Son decisiones de país, no se pueden aprobar a medianoche, porque usted sabe que aunque sea un buen decreto, si se aprueba a medianoche, ya viene la cultura de la sospecha. Yo creo que eso debe ser totalmente transparente. ¿Qué es lo que se busca ahí con ese decreto que está en el Congreso? Bueno, la decisión ya está aprobada. Se aprobó desde que se aprobó
la Ley General de la Industria Eléctrica, que es la nueva referencia legal del sector y que fue aprobada en el 2013. Ahí ya estaba prevista la decisión y de hecho la decisión debería haberse completado. Ese era el mandato que tenía la ley en 1995. Ya estamos 6 años atrasados. Lo que se pretende con esta ley que se está discutiendo es sencillamente poner orden, tal como lo dice usted, poner orden en ese proceso de decisión para que no vayan a haber desmanes. Una de las mayores preocupaciones que nosotros hemos incluso avalado en ese decreto es cómo se van a regir gerencialmente y con sus juntas directivas estas empresas. ¿Por qué? Porque si eso no cambia radicalmente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, entonces quedamos en lo mismo. Quedamos con 3 empresas mal manejadas y el problema sigue. No puede seguir eso. Nosotros tenemos que cambiar el esquema de cómo se eligen a los gerentes generales de estas empresas, a las juntas directivas de estas empresas, y que realmente sea gente que llegue ahí mediante algún tipo de concurso de capacidad y no necesariamente comprometidos con una causa política, porque esa empresa es demasiado grande para estarle entregando a cualquier persona que pueda llegar solo porque está cercano al gobierno de turno. No estoy criticando que puedan ser un recomendado político o una persona de la presidencia. Lo que estoy criticando es la capacidad que puedan tener y el conocimiento que puedan tener y el compromiso que puedan tener para asumir las gerencias de estas empresas. Entonces, de acuerdo con usted, el decreto debe ser ampliamente discutido para dar satisfacción a todos los que puedan tener duda de que aquí pudiera ocurrir un abuso o un acto de corrupción. Muy bien, está con nosotros el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Salomón Ordóñez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con el exgerente de la NE aquí en el banquillo, el ingeniero Salomón Ordóñez. Me llamaba la atención un elemento que nos planteaba al cierre del segmento anterior, y es que este tipo de iniciativas se les debe dar mayor pensamiento, ser ampliamente discutidas y no ocultar elementos que después se vuelve comentario público que generan muchas interrogantes. Lo vamos a dejar en ese término. Estamos a menos de 100 días de las elecciones, de un cambio de gobierno que se podría registrar el 28 de noviembre. ¿Qué pensamiento se le debe dar a la misma, sobre todo por aquello de decisiones de trascendencia que se deben tomar en la NE, porque de eso depende gran parte del financiamiento de muchos otros proyectos sociales en el país? Si observamos, ingeniero Ordóñez, cómo nos está viendo el Fondo Monetario Internacional en el actuar de la NE. Sí, y vale la pena aclarar su último comentario. ¿Cómo nos está viendo el Fondo Monetario Internacional? Hay mucha gente que dice que estas reformas que se están tratando de implementar, como la escisión, simplemente se refieren a unas recetas que nos dan estos organismos internacionales. Pero yo le voy a decir honestamente, estos organismos internacionales normalmente lo que andan buscando es que si Honduras o la ENE va a acceder a más préstamos blandos en buenas condiciones, lo mínimo que tiene que hacer es poner la orden en casa. Y eso lo hace cualquier empresa privada que necesita ir a pedir dinero prestado porque le fue mal, por mala administración o por cualquier otra cosa. Tiene que poner la casa en orden. Y eso es lo que andamos buscando. La decisión es una manera, probablemente no sea la única. Y sí es importante que se entienda que la decisión tampoco es la panacea que nos va a venir a resolver este problema. Para comenzar, la decisión puede tomar hasta 2 años. La separación de las empresas, especialmente en el tema contable, físico y de recursos humanos, no es un proceso fácil, es un proceso lento, con mucho cuidado, porque pues hay que respetar una serie de elementos. Pero además de eso, hay otras medidas que tienen que tomarse siempre mejorando la decisión. Les repito, el tema de las pérdidas tiene que resolverse, porque si no, distribución, la empresa de distribución va a seguir con ese problema monstruoso
por los siguientes años y al final lo que vamos a terminar es pagando nosotros los hondureños, lo que pagamos impuestos, esa deuda. Entonces hay más elementos que hacer, la decisión es solo una parte y yo también concuerdo con usted en que el momento en que se hizo la discusión a 100 días de las elecciones tiende a politizarse. Y eso pues es una desafortunado, diríamos, porque bien se pudo haber discutido esto el año pasado. Ustedes que conocen, ingeniero Ordóñez, el sistema de operación y distribución y mantenimiento de la ENE, ¿qué recomendarían en este momento que por un lado está esta iniciativa que ya entró a la Cámara, pero está el tema electoral y la politización siempre ha sido, vamos a plantearlo de esta manera, un enemigo del estatal? Sí, de acuerdo con usted. Pues lo ideal sería que se aprobara lo más pronto posible, pero como le digo, Rosendo, la decisión no es que se aprueba hoy en la noche y ocurre mañana. Eso va a tomar meses y podría tomar hasta año o 2 años para completarla totalmente. Lo que nosotros creemos que es crítico en este momento, si usted me pregunta, si yo tengo que escoger entre la decisión y otra decisión en este momento, yo le diría, bueno, entonces vámonos por la reducción de pérdidas. ¿Por qué la reducción de pérdidas? Porque la reducción de pérdidas traería flujo fresco a la ENE, que está totalmente ahogada. Y eso sí se puede hacer. No hay que discutir ningún decreto en el Congreso, no hay nada, solo hay que ejecutarla. Claro, hay que resolver el problema NEH. Sin eso no vamos a poder avanzar. Y dejar la decisión suficientemente discutida y no sé, no podría decir en este momento, pero vamos a perder, pues, si se decide hacer que esta discusión de la decisión se lleve a cabo después de las elecciones, está bien, si a lo mejor eso es lo que evita que se politice el tema, sería una solución, pero son 6 meses y los hondureños ya estamos tarde. Si no, miran nuestros vecinos, Guatemala, El Salvador, Panamá, ya nos llevan unos 10 años adelante. ¿Qué promedio Y mensual digo, se están no perdiendo? ¿Qué ¿Perdón? promedio mensual se pierde en este momento por no haber tomado decisiones claras y contundentes en su momento? Porque aquí a veces se juega mucho con las cifras, uno nos da una cantidad, otras personas nos dicen otro. Usted viendo el escenario desde afuera, ¿qué registros tiene? Nosotros lo que hemos recolectado es un promedio de 8.000 millones de lempiras de pérdidas anuales. Eso es lo que estamos viendo por el tema de pérdidas. Y usted lo mencionó al principio de su programa, las buenas gerencias que se han dedicado a eso han conseguido bajar las pérdidas. Con la decisión se busca de que vuelvan estas gerencias, pero que ya no dependamos de un criterio puramente político. A veces los políticos nombran un buen gerente, lo vimos después en el pasado, pero pueden nombrar 3 o 4 malos gerentes. Y ya no podemos repetir eso. Por eso es que la decisión busca un proceso más transparente de elegir la gente que podría tomar los cargos más importantes. Entonces, eso sería, la decisión es como la continuación de las pérdidas para no volver a caer en este lío. Pero lo que cabe hoy, hay que hacerlo hoy, y es reducir las pérdidas. Y como le digo, nosotros estimamos que eso pues son al menos 8.000 millones de lempiras al año y que acumulado, póngale los últimos 10 o 15 años, pues suma los 60.000 millones que tiene la ENE en este momento en deuda entre banca comercial, banca internacional y el más grande de todos, deuda con el Estado de Honduras. Hay un elemento, ingeniero Ordóñez, y que algunos parlamentarios que ya han revisado la propuesta preguntan para los expertos, al darse este cambio a nivel del estatal, de realizarse ahora,
la ENE matriz como tal sería gerenciada por un ciudadano que tendrá un nombramiento de 6 años. Y si entra en juego el tema político, aquí es la gran discusión que se genera. ¿Por qué no dejar esto mejor para que sean las nuevas autoridades que entren en la concertación, que hablen con los expertos y que ellos decidan por qué hacer esto a la carrera si hemos estado durante muchos años en medio de esta incertidumbre? Su conclusión es correcta. A lo mejor estos 5 meses ya no se puede discutir, diría yo, con total transparencia del proyecto y con total tranquilidad. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, que a lo mejor conviene que lo vea el nuevo gobierno. Desafortunadamente eso implica que el nuevo gobierno, usted sabe, el que gane, llega, nombra gerente y el gerente del ENE, si es que se vuelve al esquema junta directiva gerente, lo vamos a ver allá por febrero o marzo queriéndose ubicar. Entonces perdemos, está bien, podemos esperar hasta entonces, pero son 8 meses perdidos. ¿Y este esquema ha funcionado? Que el momento no sea el oportuno podría ser la situación, desafortunadamente. Y es porque el decreto no es que se está llevando a la carrera, es que se tardó en llegar. El decreto debe haber llegado hace 1 año, hace 2 años, pero por decisión política no llegó y ahorita está llegando en un momento muy duro. Y este esquema que se ha implementado contribuye en parte a ese desorden administrativo porque alguien dirá, no es tanto el impacto en estar pagando 3 salarios a una comisión interventora cuando antes solo se pagaba 1, pero al final de 1 en 1 se va influyendo en un déficit que ya nuestras finanzas no lo soportan. Sí, mire, yo he conocido a los comisionados interventores del ENE, obviamente nos toca convivir con ellos, pues profesionalmente, comercialmente. Yo no criticaría la capacidad de ninguno de ellos. Me parece que son gente que está capacitada y que puede hacer un buen trabajo. Pero yo no creo que la solución del ENE pasaba por nombrar una junta interventora. Sencillamente tenía, como dice usted, seguir con su esquema de su junta directiva y su gerente debidamente escogido y con clara visión de que tenía que hacer cambios importantes y reformas importantes para salvar la ENE. Entonces, en mi opinión, con el nuevo gobierno se debería volver al esquema de junta directiva y gerente general. Y con eso, pues, llevar a cabo las reformas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y le repito, es posible que el próximo gobierno traiga un gerente muy bueno que resuelva. Pero como le digo, ya lo hicimos en el año 2000 y aquí estamos otra vez. Algo más profundo tiene que cambiarse para que esto no se repita. Muy bien, está con nosotros el exgerente de la ENE, Salomón Ordóñez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Salomón Ordóñez. Vamos directo al tema de la reducción de pérdidas, que es el gran reto de la ENE para salir de esa crisis que se encuentra. La superintendencia de las alianzas público-privadas dio un plazo de 10 días, que ya esta semana se vence, ya pasaron 5, para que respondan y digan qué harán o cuánto se redujeron las pérdidas, pero a veces resulta contraproducente. Lo que no hicieron en 5 años, no lo van a hacer en 10 días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué planteamiento se debe realizar para mejorar la institución, ingeniero? Bueno, hablando específicamente del tema de EH, lo que usted dice es correcto. No se van a corregir más de 20.000 millones que se dieron a haber reducido en pérdidas en los últimos 5 años desde que el contrato de EH entró. Aunque pudieran haber argumentos legales de EH de por qué no pudo cumplir eso, y eso es válido, pues esa es la ley, ese es el contrato. Al final del día, lo que sí estamos claros es que el ENE en estos 5 años
debería haberse ahorrado al menos 20.000 millones de lempiras en reducción de pérdidas y no ocurrió. Entonces, este EH debidamente justificado de por qué no pudo llegar ahí, al final del día el producto final es que las pérdidas más bien subieron y que, pues, como le digo, más bien perdimos más de 20.000 millones de lempiras en reducción de pérdidas que se debieron haber reducido, porque ese era el espíritu primordial de traer una tercerización al ENE, para que invirtiera con fondos y reduciera las pérdidas. Entonces, si eso no ocurre, ahora tenemos la potencialidad de una intervención. ¿Qué es lo que le quiero decir de la intervención? A lo mejor es la solución, pero todavía sigue siendo un tema legal. Al final del día, lo que necesitamos es que el ENE y EH se pongan juntos a trabajar a reducir las pérdidas, porque como yo le digo, no es que vamos a inventar la rueda. Ya nosotros sabemos cómo se deben reducir las pérdidas. Y un punto final a este tema de disputa legal y de intervención entre el ENE y EH. Tome en cuenta que el contrato de EH termina en probablemente 2 años, tal vez ahora sean menos de 2 años. Los hondureños ya deberíamos estar pensando cómo vamos a sustituir a EH o cómo vamos a sustituir el esquema de tercerización que se usó para contratar a EH. Hoy tenemos 2 años. Cualquier proceso que queramos comenzar de forma transparente debería comenzar hoy. Entonces, para nosotros, y así lo manifestaba el COEP, que así se lo recomendamos nosotros, debería, en vez de estarse peleando en los juzgados o donde sea que están peleando, tratar de conciliar las cuentas, porque puede ser que en algunos aspectos EH tenga legalmente sustento y ENE obviamente tiene su reclamo, que todos reclamamos, de la reducción de pérdidas que no ha ocurrido. Pero al final del día, mientras se lleva a cabo esta pelea, si no se reducen las pérdidas, igual vamos todos decayendo en este problema. ¿Qué grado de responsabilidad cae en la empresa auditora? Porque ya en la recta final nos plantea de que hay un incumplimiento por parte de uno de los sectores, pero si revisamos a lo largo de este quinquenio, hubo fallas de ambas partes. Es correcto. Eso es lo que preocupa, Rosendo, que hubieron fallas de ambas partes. Y creo que lo primero que hay que revisar es si habían problemas en ese contrato, no deberíamos haberlo firmado, para comenzar. Yo siento que la parte supervisora carece de lo que nosotros llamamos dientes suficientemente fuertes, suficiente capacidad para poder haber hecho todo ese trabajo de supervisión del día 1 y establecer claramente cuándo nos estábamos desviando de los objetivos del contrato y comenzar a trabajar en esto no hoy, sino que hace 3 o 4 años. Ya hoy ya tenemos 5 años de contrato de EH y EH tiene sus reclamos y podría ser que algunos de esos reclamos fueran válidos. Por eso es importante que ahora, con lo que tenemos en la mano, se busque algún tipo de conciliación independiente para que podamos ver eso y resolverlo. Y como usted bien lo ha dicho, es bien probable que este esquema de tercerización no funcionó y no deberíamos seguirlo usando, independiente de que sea EH o que sea otra compañía. Y además, lo más importante para nosotros los hondureños es definir qué vamos a hacer entonces, en vez de utilizar a EH o a otro contratista o usar otra manera, para los próximos 2 años cuando se termine. No vayamos a cometer el error que ya se ha visto en nuestro ambiente, que a la carrera y a última hora tenemos que pedirle al contratista que se va que extienda su contrato 1 año más, porque si no, esto no funciona. Y como sector privado, perdón, ingeniero Ordóñez, y como sector privado, usted que les asesora en esta área, ¿qué recomiendan? Porque aquí hay un punto fundamental, llegar a la carrera, a intentar poner en el mercado una empresa responsable, pero aquí ya sabemos que esto al final cae en las manos de los mismos e incluso se ha denunciado de personas que en el pasado estuvieron y no hicieron nada y quieren volver. ¿Qué cuidado tener para tener que una empresa con las suficientes garantías tome este rol?
Bueno, una primera opción es la decisión. ¿Por qué? Porque usted genera ya una empresa distribuidora que tiene la obligación de sobrevivir y por lo tanto le duele cada punto de pérdida que no se baja. Hecho eso, hay que entender bien el concepto, Rosendo, que nuestro problema se concentra en una de las actividades de distribución, lo que se conoce como comercialización, que es lectura, emisión de factura, cobro, recolección, mora y todo eso. Ese es el problema realmente donde está. El sistema de distribución, que son los postes, que son las cuadrillas que atienden cuando se va la energía, ese sistema puede ser incluso manejado por la misma ENE. No necesita tercerización. Puede ser manejado por la ENE o puede ser tercerizado por una empresa que solo se dedica a distribución. No tiene que entrar al tema de comercialización. El tema de comercialización hay que definirlo como si lo queremos usar, ya sea con sector privado, como lo está haciendo ahorita EH, o lo hace la empresa privada como lo hacía antes. Como le digo, cuando se redujeron las pérdidas, comercialización estaba en manos, en gran parte en manos del Estado, del ENE en ese momento. Pero, de nuevo, tenemos que tener cuidado, pues, de que si lo va a volver a tomar la ENE, tanto distribución como el área de comercialización, busquemos las personas idóneas para manejarlo y en una manera más profesional de como se había hecho antes de que entrara EH, donde se había perdido toda capacidad para reducir pérdidas y por eso se justifica el proceso de tercerización, donde al final termina en una licitación la cual la termina ganando EH. Ingeniero, eso tenemos que separar. Sí, ingeniero, y en el país hay empresas de capital hondureño con capacidad para asumir estas responsabilidades o tenemos que ver al exterior. No, hay empresas en Honduras que pueden asumir eso. Incluso, como le digo, las verdaderas soluciones de pérdidas son cosas que se pueden hacer. Habrá una nueva tecnología que se pueda traer, pero la verdad es que sí hay capacidad en Honduras de hacerlo. A quienes estuvieron en el pasado se les debería permitir entrar en este proceso bajo un sistema de licitación pública abierta o porque fracasaron en su momento se les debe descartar. No, es una licitación, se debe proceder con una licitación pública totalmente transparente. La clave ahí, Rosendo, es que sea abundante la participación para que el proceso sea bien competitivo. Uno de los defectos que tuvo este proceso de licitación de EH es que solo se presentaron dos participantes, Manitoba y EH. Si hubiéramos tenido más competencia, si hubiera promovido más la competencia, hubieran habido 4 o 5 firmas queriendo participar, probablemente hubiéramos tenido condiciones más competitivas. Lo mismo se debe hacer en el futuro y totalmente transparente, que no haya ningún grupo ni del lado político ni del lado del sector privado privilegiado. Muy bien, el ingeniero Salomón Ordóñez con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche, nos acompaña el ingeniero Salomón Ordóñez, exgerente de la ENE. ¿Qué puede representar para el Estado la acción que ya ha iniciado el consorcio colombiano EH de acudir a los árbitros internacionales? Bueno, ahí hay una potencialidad de un impacto económico para el Estado, para el ENE y para el Estado de Honduras que podrían dar en los $400 millones. ¿Eso qué puede significar para la estatal eléctrica? Tomando en consideración, ingeniero Ordóñez, que está dentro de los puntos a revisar en el contrato entre Estado y consorcio colombiano. Bueno, para el ENE es un impacto grande. Es un impacto grande que le va a afectar más, mucho más su flujo de caja, especialmente si se ejecuta en los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque aunque llegara a un acuerdo a este momento,
y supongamos que el ENE y EH deciden reducir las pérdidas como lo deberían haber hecho hace 4 años, no toma 6 meses reducción de pérdidas, toma 4 o 5 años. Por eso el contrato de EH estaba diseñado para 7 años, para que el 31% de pérdidas en distribución estuviéramos al final de los 7 años, llegando a pérdidas entre el 20 y el 19%. Entonces, sí es un impacto fuerte para el flujo de caja sin recibir el beneficio de la reducción de pérdidas, porque como le digo, eso va a tomar tiempo, 1 año o 2 años para que obviamente se vea impactante. Claro que de inmediato, lo que tenemos que hacer es comenzar de inmediato, pero igual el impacto va a ser grande si la ENE pues, se ve obligada a pagar algo que legalmente EH pueda demostrar que está a su favor. ¿En qué se falla? ¿Por qué cuesta tanto reducir pérdidas que ustedes en su momento sí las lograron? Y con personal hondureño y ahora con el aporte externo no se ha podido. ¿Qué es lo que ocurre, ingeniero? Bueno, yo creo que en primera instancia mezclamos las cosas. En el caso de EH, como le digo, nuestro primer objetivo era, hace 5 años, era que se llegara a reducir las pérdidas y que una compañía extranjera podría traernos nuevas ideas y nuevas formas de reducir las pérdidas. No ocurrió. El argumento de EH es que el otro lado de la parte del contrato, en este caso la ENE no ha cumplido. Eso es lo que van a demostrar ellos precisamente en estos días que dice usted que le han dado para demostrar, y que aparentemente EH está seguro de que sí tiene todo el derecho. Yo creo que eso, pero al final del día, lo que ha faltado en los últimos 12 o 15 años es gerenciamiento del ENE correcto. Nombrar gente que realmente, no estoy cuestionando que pudieran ser inteligentes o capaces, pero que estuvieran claramente enterados de cuáles eran las necesidades de la empresa. Y una de ellas era mantener las pérdidas siempre abajo, no dejarlas subir. Entonces, eso ya es voluntad política, ¿no? De no darle las prioridades. Si el presidente nombra, normalmente el presidente es el que nombra al gerente del ENE, a una persona de confianza, normalmente el gerente dicta las líneas. Y le puedo decir claramente que el gerente sigue esas líneas. Y una línea clara era lo de las pérdidas. No nos pueden decir que no lo dijimos. Nosotros desde el año 2010, 2012, a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, varias veces hicimos el llamado a que se le diera prioridad a las pérdidas y se pudiera tener dinero suficiente para hacer los proyectos de expansión, de transmisión, que tanto problema le dan hoy, por ejemplo, a la Ceiba, ¿no? Esos problemas existen desde hace 20 años y se pudieron haber resuelto si se hubieran reducido las pérdidas, se hubiera tenido disponibilidad de fondos y con eso se hubiera podido trabajar en reducir. Entonces, esa es la situación actual y por ahí hay que trabajar. Sí, el gran espejo de la región en el sistema total de energía lo tiene Guatemala. ¿Cuáles son los estándares que está manejando en cuanto a pérdidas para tener un comparativo con las nuestras que están arriba de 30 puntos? Sí, muy buena pregunta. Nosotros ya hicimos ese análisis. De hecho, tenemos un cuadro que típicamente presentamos donde se comparan cómo se han comportado las pérdidas durante años en todos los países. Y le puedo decir que hoy el país que tiene las pérdidas más altas es Honduras, seguido solo por Nicaragua. Honduras obviamente anda solo en las pérdidas de distribución, anda como en 34%, Nicaragua anda un poquito abajo, tal vez en los 30%, pero después todos los otros países, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador, andan en el rango de 15% o abajo del 15% en pérdidas. Esa es la situación actual. Entonces, claro, eso nos sirve a nosotros como hoja de comparación para decir, no es posible que solo cruzando la frontera alguien pueda reducir y mantener las pérdidas a ese nivel y nosotros no podamos hacerlo. Y allá no se contrató ningún especialista en pérdidas, tercerización ni nada de eso. O sea, son las distribuidoras que actúan en defensa de sus ingresos
porque si no, pierden. Y eso es lo que no estamos viendo en este caso. Y de tener un sistema adecuado en el manejo de la estatal eléctrica, ¿esto se podría lograr en Honduras a qué plazo? Si no hay esa injerencia política, que ya me dijo que lastimosamente pasa, porque aquí van con la intención de cortar a un moroso y una llamada cambia todo, o una intervención de un alto ejecutivo, pero solo pasa, ingeniero, para un cierto sector de la sociedad. Hay otros que se la cortan y parte sin novedad. Sí, así es. Bueno, la pregunta suya responde por qué el contrato de H duraba 7 años. Donde estamos en este nivel, estamos en 34%, probablemente llegar a niveles eficientes del 19, el 17% nos debería tomar al menos 5 años. Sí, ¿y qué impacto ha generado en el tema de pérdidas? Porque al final forma parte de este agujero negro las decisiones que se tomaron en medio de esta pandemia, ingeniero Ordóñez, porque vino un decreto que dijo usted debe, no se le debe cortar la energía, y eso va generando costos para el Estado como tal. ¿Han revisado cifras ustedes de el daño que ha generado esto a las finanzas públicas? Sí, sí lo hemos revisado. Mire, la mora que traía arrastrando Lene o EH en este caso, todavía antes del COVID era 3.000 millones de lempiras, que todavía no nos gusta, pero que, bueno, había que convivir con esa mora. Después de COVID, todos los problemas que hubieran, obviamente, hubieron problemas económicos para cierta gente y además, pues el Estado decidió que no se podía cortar y le dieron la orden, bueno, eso fue público, a EH que no cortaran. Bueno, el resultado es que hoy tenemos una mora que ronda los 13.000 millones de lempiras. Eso, pues, obviamente afecta directamente el flujo de caja del ENE. Hay otro punto que quería mencionar, ya que usted lo menciona, los subsidios. Fíjese que es interesante porque en Guatemala se privatizó todo, no como acá, que estamos todavía a nivel estatal. Sin embargo, allá prevalecen los subsidios, pero quien los paga no es la empresa de energía eléctrica, quien los paga es el Estado, como un acto de redistribución de riqueza con los impuestos del pueblo de Guatemala. Eso también ha fallado en el caso del ENE. La ENE, normalmente, y usted lo vio hace poco, el Estado decidió dar subsidios. Y eso está bien. Hay que ayudarle al pueblo y hay que ayudarle a la gente que está capacitada. Pero la fuente, históricamente, ha sido de subsidios o de condonaciones que usted ha visto en el Congreso. La fuente es la misma ENE, la caja del ENE, y no es así que funciona. Debe ser el Estado de Honduras quien pone esos fondos para que el ENE no sufra. Entonces ahí también tenemos otra fuente de fuga de flujos que afecta al ENE. Entonces en mora, 13.000 millones. En temas de condonaciones y podría superar los 2.000 a 3.000 millones de lempiras. Eso ya no puede seguir así, sino que cada vez que el Congreso o el Ejecutivo deciden dar una condonación que pudiera ser justificada o no, o un subsidio que pudiera ser justificado o no, no es la ENE la llamada a sufrir el efecto de eso en su propia caja. Debe salir del Estado. Eso también hay que corregir. En este escenario está el caso que vimos recién, que hay muchas instituciones del Estado que le deben a la ENE y sus recursos de pronto se presupuestan, pero solo en papel. Nunca se entera para mantener activo ese flujo de caja. Sí, fíjese que de esa mora, aproximadamente unos 2.000 millones a 3.000 millones probablemente son deudas del Estado, de las instituciones del Estado de Honduras, que se quedan en el aire y que de alguna manera hay que solventarlas. Tiene usted toda la razón. Ingeniero, cierro con usted, le agradezco su tiempo desde San Pedro Sula, siempre es un gusto conversar con usted. La clase política que hemos hablado, los que aspiran a gobernarnos, advierte que tienen claro
ese panorama financiero de la NE o vamos a seguir improvisando? En este momento yo siento que no está claro, ni siquiera de parte del gobierno y ni siquiera de parte de la oposición. Yo siento que están más preocupados en las elecciones que en cualquier cosa. Bueno, este es el momento que los hondureños debemos ejercer el voto y elegir las mejores personas que no solo sean gente muy honesta que vaya al Congreso, sino que sean también gente que tenga la capacidad de entender los problemas, como el caso este. Igual, pues, al nivel presidencial, este es el momento, porque estos son las personas que después toman las decisiones y después nos quedamos quejando de ellos. Muchas gracias, ingeniero. Un placer saludarle. Igualmente. Buenas noches. El ingeniero Salomón Ordóñez, exgerente de la NE, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.